La humanidad ha alcanzado logros que apenas un siglo atrás habrían resultado en una idea absurda y descabellada. Desde explorar las profundidades del océano hasta naves espaciales, pocas cosas logran ser tan colosales como el Knock Nevis, el barco más grande jamás construido. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. La tecnología, el ingenio y la necesidad construyeron todo lo que vemos hecho por el hombre, pero existen logros que desafiaron todo lo previsto en su tiempo y se hicieron realidad. Tal es el caso del Knock Nevis, un barco que, en perspectiva, es más grande que la Torre Eiffel y casi del mismo tamaño del que en su tiempo fuera el edificio más alto del mundo, la Torre Sears de Chicago. Con casi medio kilómetro, este monstruo de acero navega desde que fue creado en 1979 en los astilleros de Opama por la corporación Sumitomo. Pero como todo logro colosal, tuvo sus contratiempos, escenas que casi impiden que esta inmensa máquina pudiera zarpar algún día. De hecho, su construcción estuvo a punto de detenerse para siempre, pues el barco estaba siendo financiado por un empresario griego, mismo que poco antes de haber finalizado su gran navío, se quedó en bancarrota. La producción se detuvo, pero no por mucho tiempo. Tal hazaña retó a Tung Chao-jung, un magnate de Hong Kong que no solo continuó con la construcción del barco, sino que además tuvo la osadía de aumentar sus dimensiones, aumentó así también la capacidad de su carga, y desde el proyecto tan ambicioso, el Knock Nevis estaba viendo apenas la luz como el barco más grande jamás construido. Pero dadas sus características, el Knock Nevis tenía al inicio un nombre más acorde a su naturaleza, el Seawise Giant. Bajo ese nombre, inició su primer viaje 2 años después de haber finalizado su construcción. Su ruta inicial enlazaba los países de Medio Oriente con los Estados Unidos, y así se mantuvo durante casi 10 años. No fue sino hasta 1986 que fue usado como almacén flotante y transporte por Irán durante su guerra contra Irak. Y como toda leyenda, este barco cuenta también con un lado oscuro en su historia. En mayo de 1988, el barco fue atacado y severamente dañado por los aviones iraquíes en el estrecho de Hormuz. Muy a pesar de los daños recibidos, el barco se mantuvo a flote e increíblemente pudo ser reparado en los astilleros de Keppel en Singapur, y después de la terrible tragedia, el barco fue renombrado como Happy Giant en el año de 1991. Entre dueños distintos, guerras y varias modificaciones, el gigante de acero ha sufrido bastante el paso de los años. El barco pasó a ser propiedad de distintas compañías y finalmente fue llevado en 2004 a un astillero en Dubái para ser retomado como almacén flotante, pero fue rebautizado una vez más como el Knock Nevis. Así, su legado estaba a punto de terminar, pero no por su tamaño. Luego de haber sido vendido a una compañía india, en diciembre de 2009 fue renombrado como Mont. Con ese nombre, zarpó hacia su último viaje. Después de su glorioso paso por el planeta, el barco fue finalmente varado intencionalmente en Alang, Gujarat, India, para ser desmantelado y terminar entonces con su historia. El barco más grande jamás construido había llegado a su fin. Y aunque existen registros más recientes sobre barcos más grandes, el hecho de ser nombrado el barco más grande de la historia hasta ahora se crea porque en su momento, el Seawise terminó su vida útil sin ser hundido ni por la naturaleza ni por la guerra. Su historia finalizó junto con su tiempo útil, un barco que nunca se hundió a pesar de haber sido golpeado por la guerra ni por las inclemencias del tiempo. ¿Qué tal si todos fuéramos como el Knock Nevis? La grandeza no se trata de cantidades o medidas, la grandeza se trata de trascendencia. Una de las piezas más grandes que se salvó de este desmantelamiento fue una de sus anclas, que con un peso de 36 toneladas fue guardada y actualmente la podemos ver en el Museo Marítimo de Hong Kong. Este buque siempre ha estado tripulado, a pesar de sus enormes dimensiones, por un máximo de 40 tripulantes. Y como es de suponer, el hecho de pertenecer a la tripulación de este buque supone responsabilidades mucho mayores que el estar embarcado como tripulante en otro tipo de buques. Por ejemplo, la marinería que estaba al cargo del mantenimiento del barco tenía que mantener sus 46 tanques
y los 31.541 metros cuadrados que tenía este barco de cubierta. También, cuando el barco se hallaba navegando, la tripulación debía prestar especial atención, debido a las dimensiones y a la carga que transportaba este buque, por ejemplo, cuando habían temporales, cuando el buque pasaba por estrechos o por aguas poco profundas y con fuertes corrientes y con fuertes vientos. También, cuando el barco se hallaba atracado en un muelle o a una monoboya para realizar sus actividades comerciales, es decir, la carga y descarga de crudo, podemos imaginarnos que la tripulación prestaba especial atención a todos sus cabos, a todas estachas, para que éstas no fallasen y pusieran en riesgo toda esta actividad comercial. Imaginémonos pues el duro trabajo que tenían que realizar tan solo 40 tripulantes cuando el buque se hallaba navegando o cuando el buque se hallaba parado. Es decir, las 24 horas del día, los 365 días del año. Después del espantoso desastre en las costas de Alaska del petrolero Exxon Valdez, podemos imaginarnos a la estrecha vigilancia y los estrictos monitoreos que tenía este buque cuando pasaba cerca de las aguas territoriales de cualquier país, y en concreto de las aguas territoriales de Estados Unidos.